Bienvenidos a la presentación de la novela ganadora del Premio Onuba 2025 en su 21ª edición. Editorial Onuba nació precisamente a continuación del Premio Onuba, es decir, primero fue el premio y después la editorial. Un premio ideado para ayudar a los escritores que empiezan y a los que lo tienen muy difícil con el resto de las editoriales, es decir, lo tienen difícil publicar, para darles una oportunidad para publicar. El premio después, la convocatoria está abierta a todos los escritores y bueno, hay personas que la han ganado como Elías, que ya han publicado antes, pero la idea del premio es ayudar al escritor novel. Bueno, en esta 21ª edición se presentaron 273 novelas, de las cuales se eligieron 5 finalistas, entre las cuales estaba la de Elías y la finalista. La finalista ha sido Clara Barrio Sánchez, con su novela La vereda de las mariposas. Y la ganadora, esta que presentamos hoy, La dama bajo el tablero, de Elías H. Soto. El premio es un premio humilde, porque no está dotado económicamente, solamente con la publicación de la novela y con este trofeo que tienen ustedes aquí, que bueno, es la silueta de la provincia de Huelva, pero bueno, ya está obteniendo, y van a gloriarme, algún mérito, ¿no? Porque en la primera edición se presentaron 44 originales, en esta vez decimos primera 273, y ya en las 21 ediciones se han presentado más de 5.000 originales en toda España. Bueno, la editorial se caracteriza por publicar al escritor novela, pero Huelva y fuera de Huelva, pero fuera de Huelva estamos publicando más, quizás también por lo del tema del premio, ¿no? Bueno, yo simplemente hablo un poco de la editorial, porque del libro que tiene que hablar es el protagonista, que es el que conoce mejor que yo el libro, que ya yo he leído, antes no lo había leído, bueno, para eso está un jurado, que es el que lo lee y después, bueno, pueda conocer el ganador. Bueno, desearle a Elías toda la suerte del mundo y bueno, que él nos va a hablar ahora de su libro. Yo darle las gracias porque esté aquí con nosotros. Nada más, le voy a pasar la palabra a Daniel. Gracias. Venga. Bueno, pues buenas noches, queridos amigos, queridos familiares. Estoy muy honrado de estar aquí con mi primo Elías en este acto. Le acompaño con mucho gusto porque es mi primo, es mi amigo, compañero gasparidero, compañero docente, soy su admirador. Y veo buscar un forastero. Eso es. Y además fui su carabina una vez. Bueno, verá, esto tengo que explicar. A ver, esto de la carabina. Resulta que cuando Elías y Carmen se casaron, pues fueron a vivir a Sevilla, perdón, un pueblecillo, a un piso que estaba muy cerquita de donde a mí me contrataron en el colegio. Y claro, ellos recién casaditos, pues me acogieron allí en su casa, con mucho gusto, y me tocó ser, yo creo que ellos me verían como la carabina que se les ha caído encima. Espero que me hayan perdonado. Además, tu mobiliario nos encantaba. Sí. Bueno, cuento esto porque, claro, como hemos estado viviendo en la misma casa y yo he seguido viviendo en aquella casa, bueno, el piso lo compramos, yo sigo todavía, pero ella dejaba ahí una impronta en aquella casa que tengo que contarla, de verdad, porque es una cosa extrañísima. Ha dejado allí su energía creadora literaria y que nos pasan unas cosas que son raras. De buenas a primeras, pues, en los platos hondos de Duralés nos aparece el latero abajo. Estamos otras veces comiendo y se nos sale, pues, quería decir, el niño negro la salía a mi mujer en las cosas de verme. Entonces, esto tengo que contarlo sin más remedio porque es que es una cosa extrañísima, pero es que su impronta literaria se ha quedado allí y de vez en cuando pues nos salta.
Es verdad que nos salta ya cuando estamos arrebañando. Bueno, yo no lo voy a presentar porque de sobra lo conocéis. Lo que sí que quiero hacer es un poco un retrato de él que, a ver si os lo enseño, el retrato que tengo de él. Todas las tecnologías. Esto de la tecnología, este ordenador no es Me adelanta mucho, pero algunas veces lo dejan tirado, ¿eh? ¿Dónde está? Abrir con. No puedo poner los fotos, pero vamos a ver. Aquí está. Esta imagen es muy chica. Ese óleo lo tengo yo en casa. Bueno, ese es un retrato que le hemos hecho, pues, un señor que se llama Eduard Manet, que ha sido el que ha puesto un poco la gran cantidad del cuadro. Hay otro señor que se llama Photoshop, que ha intervenido también, y yo he puesto un poquito también en ese retrato, y entonces quería traerlo porque a mí me lo representa muy bien. Primero, fijaros la cara de serenidad que tiene, ¿no? Es un hombre sereno. El retrato, yo creo que retrata, que recoge el ingenio tan vivo que tiene Elías, la inteligencia tan viva que tiene, recoge un alma noble, recoge un hombre tranquilo, un poco despistado con las cosas banales, pero de honda reflexión en las cosas importantes, en lo trascendente. Vamos a ver, su mano adelanta un libro y lógicamente la pasión, la literatura, la lectura y la escritura hace su pasión desde niño. Elías, recuerda cuando estábamos en el colegio menor y hacíamos la revista Fan, bueno, pues Elías era el más chico de toda la gente que estábamos en aquella revista. Y nosotros, adolescentes, 15, 16, 17 años, escribíamos con tono de adolescentes y temas de adolescentes. Pero Elías no. Elías ya era maduro en aquella época. Y era el más chico de todos. Claro, nos daba envidia. Queríamos seguirlo, pero no había manera, no éramos capaces de correrlo. Entonces estábamos todo un poquillo con el quiero y no puedo, pero no, Elías era Elías. Yo desde entonces voy guardando todas las cosas que él me ofrece. Él cuando hace alguna cosa pues me la manda por correo, en PDF, y gran parte de las cosas que él ha hecho las tengo en mi biblioteca particular, en mi editorial particular de biblioteca de cartón. Los imprimo, los pego, es decir, tengo mi librito de él. La otra mano, veis que agarra una jarra de cerveza y bueno, sabéis que Elías es un cocinero bueno, un cocinero bastante bueno y un gourmet bastante bueno. No voy a decir que tiene buen saque, es un buen gourmet. Y entonces, claro, el retrato me lo recoge. No podía faltar. Hombre, claro, ¿quién no conoce tu buen paladar de un mes? Y entonces, claro, yo creo que está muy bien que esté el alma en el cielo y los pies en el suelo. Hay que comer y hay que mantenerse y bueno, después pues hay otra parte de reflexión, de literatura y de obra. Bueno, en el retrato falta una bandurria. También sabéis que Elías es el creador de las letras de los campanileros, creador de buena parte de la música, de todas las letras, no de casi todas, creador de muchas de las melodías de sus canciones, toca la bandurria divinamente, entona que no me vea. Entonces, claro, su parte musical
no cabe en el cuadro, no por culpa mía, sino por culpa de este hombre, me ha dicho antes, de Mané, así por culpa de Mané. Entonces, eso ahí nos falta. Falta también un tablero de ajedrez, otro de su afición. Es su deporte intelectual, podemos decir, como no, pero bueno, no ha cabido en el libro. En el libro, no, perdón, en el cuadro. Entonces, el ajedrez pues nos representa una guía con buenas capacidades de organización, nos representa una guía con buenas dotes de estratega en el buen sentido de la palabra, de buena, que es capaz de organizar y capaz de componer acciones que fructifiquen en buenos hechos. En el retrato no ha salido ni la huerta ni el olivo. Porque eso es previo. La huerta y el olivo es una de sus tareas de jubilado que ha tomado con muchísimo esmero y que, bueno, que yo le alabo porque a mí también me gusta la huerta y el olivo. Y entonces, claro, que él la coja ahora, me encanta, estoy encantado con eso también. Lo que no sale tampoco son sus dos perros que lo sacan todos los días de paseo por los callejones. Alguna vez alguno se le escapa, le da sofocón, pero bueno, también tiene su sitio sus perros en este momento. Bien, no me perdono que no hayan salido sus 4 hijos. Bueno, los nombramos. Ha cuidado con esmero, ha sido un padre entregado, entonces hay que nombrarlo. Y sobre todo Carmen. Carmen es pues, su pasión, su compañera, su musa. No ha salido, pero bueno, la nombramos, ¿vale? Yo no sé de la vida. Bueno, pues entonces ya lo que me queda es felicitarte por tu premio, por tu obra, por tu familia y felicitarte porque sabes ser feliz. Y bueno, y darte las gracias por los ratos tan buenos que nos haces pasar con tus libros, con tus canciones, con tu estar. Y darle las gracias al público que me ha escuchado un poco condescendientemente. ¿Y ahora qué digo yo? Pues vamos a olvidarnos de mí, porque en realidad lo que aquí importa al fin y al cabo es la novela. Ya tiene independencia, ya es un ser libre y extraño, ajeno a mí, con muchos lazos, pero tiene vida propia, ¿no? Esta novela empecé a escribirla, aunque no lo creáis, hace más de 20 años. Estaba viviendo en la Juncal, en un piso alquilado a Reyes con mi Elías, que estaba en segundo de carrera, o en tercero, por aquella época fue, el segundo me dice. Y empecé a contar una historia. Mi idea primera era, digo, quiero escribir algo que no haya sexo, que no haya violencia, que no haya un crimen, que no haya ninguna de las cosas que hay en todos los bestsellers comerciales que van saliendo y en todas las películas que vamos tragando, pero que sin embargo tenga un suspense y que tenga un misterio, o sea, que parezca que no pasa nada, pero sin embargo te enganche, ¿no? Mi primera referencia fue Kafka. Hay obras de Kafka en las que parece que estamos perdidos, que las cosas van mejorándose, que no acaba de pasar nada, que si el castillo está allí pero después llega el otro, que no sabemos si es un enviado importante del castillo, si es un criado que le han puesto, es todo confuso y extraño, pero Kafka vive en ese mundo de los sueños, pero da sensación un poco tenebrosa al final, ¿no? Sobre todo el final del proceso es una cosa terrible, ¿no? Es una de las cosas más terribles de la historia de la literatura, ¿no? Y yo quería provocar ese ambiente de ensoñación, pero, como ha dicho Daniel, desde un punto de vista más feliz, más hacia la búsqueda de la maravilla, ¿no? Del horror, ¿no? En esa línea, ¿no? Y entonces empecé a escribir la historia, ¿no? Empezó en primera persona, en masculino, después fue cambiando, lo rehice en tercera persona, le fui sumando cosas, quitando, metiendo,
Y al final pues ha quedado en primera persona otra vez, pero en femenino. Y creo que ha quedado muy bien, que ha ganado con el paso ese, porque a veces hay momentos de una sensibilidad extrema que quizás con el hecho de que sea una protagonista femenina queda más intenso, más enfatizado, ¿no? Y de todas formas da lo mismo, ¿no? Le digo que no hay amoríos, no hay persecuciones, no hay grandes lujos, no hay historias de poder y cosas de este tipo, no, es otra cosa distinta. Es simplemente una chica que busca empleo, pero no cualquier empleo, que es consciente de que está repleta de energía por los cuatro costados y que no está dispuesta a aceptar un empleo que no sea el que ella entienda que es, y que de buenas a primeras engancha un hilito y va entrando en un mundo cada vez más mágico, pero sin dejar de ser el mundo real. Y las cosas mágicas que pasan no son escandalosas, ni de luces, ni de cosas así, ¿no? Son pequeños detallitos, ¿no? Como un anuncio muy raro en una esquina de un periódico, o pequeñas cosas de ese tipo. Es lo que va marcando. Pero poco a poco yo creo que se va creando un ambiente de suspense, ¿no? He cuidado mucho, he tenido 20 años para cuidar, y siempre lo hago además, ¿no? Me gusta que lo que allí se hace sea literatura. No sea narrar por narrar y por contar la historia sin más, sino que tenga un ritmo, que tenga una cadencia, que tenga un componente poético. De hecho, la poesía precede a la narración pura, ¿no? Si vamos a la Odisea, a la Ilíada, que son los referentes narrativos que tenemos en Occidente, nos encontramos con que están en verso y con un lenguaje homérico, un lenguaje poético. Y si no, son novelones, son enormes novelas, muy largas de leer, de las que están haciendo películas y todo últimamente, ¿no? Últimamente y antes, ¿no? Y un poco en esa línea de decir, bueno, es narrativa, ¿vale? Pero sobre todo es épica. Está más cerca de la Odisea, porque es un personaje central y es una Odisea la que recorre esta mujer. Lo que pasa es que en vez de avanzar desde Ática hasta su Peloponeso, lo que hace es que va desde sí misma hacia sí misma, básicamente, pero todo ello a través de una casa, de una extraña casa, una casa que se convierte también en personaje. No voy a hacer más spoilers acerca del tema, no quiero. Os voy a leer algunos fragmentos, pero fragmentos que no van a desvelar nada del argumento. O sea, están escogidos un poco por su cadencia, porque sean casi tirando para la poesía. Y me va a hacer el favor de acompañarme mi querido primo Juan Francisco, que está ahí sentado mirándome muy atentamente. Y vamos a ello ya, ¿no, primo? Que la gente se está cansando y tenemos que irnos a tomar una copita ahí al lado ya mismo, ¿no? Venga, me voy a pasar a la zona aquí. Cambio de herramienta. Bueno, antes de empezar, quiero deciros que Juan Francisco va a interpretar... ¿Se oye bien, Antonio? Juan Francisco va a interpretar 4 fragmentos y un tema completo. Bueno, el último al final va a ser con un fragmento más largo, entonces. Bueno, los fragmentos que vamos a escuchar son primero del preludio de la suite número 1 para violonchelo de Juan Sebastián Bach, después Reverie, que significa ensoñación, de Giulio Regondi, el son de Carillons de Joao Pernambuco, preludio en re menor, también de Bach, y por último Torre Bermeja de Isaac Albeniz. Y cuando usted quiera, maestro. Hace media hora este instrumento estaba afinado, Lo mismo que decía el primo del viejo Andurrio del cuadro, que no es su culpa, Estaba afinado. Pero bueno, el clima, en fin, un cambio de temperatura y eso.
que un anuncio sin pretensiones, antiguado, impropio para tal lugar de preferencia. Destacaba en él la imagen lineal y tosca de un pequeño Mercurio semidesnudo, con los pies alados, portando un caduceo que soportaba ortodoxo sus serpientes enroscadas y tocado con un gracioso pétaso también alado, recuerdo de su época de ganadero arcadio. El texto, en mayúsculas anodinas todas del mismo tamaño, rezaba así: se necesita mensajero, calle Mercadería número 7, no imprescindible vehículo propio. O el corazón se le había dado un vuelco o el resto del mundo se había puesto boca abajo. Estaba allí, ante mí. Era el anuncio que estaba esperando. Sin embargo, junto con la satisfacción de haberlo encontrado, se me había infiltrado a ras de estómago un airecillo aislado de inexplicable temor. Los ojos del Mercurio parecían mirarme con fijeza y, aunque hermético como correspondía a su propietario, me pareció intuir tras ellos una burla soterrada que reforzaba una diminuta y esquemática sonrisa. La multitud esperaba el comienzo de los fuegos artificiales. Alguien repartía gafas negras. Acudían más y más personas de varias calles que desembocaban allí. De pronto acudían también animales. Todos manifestaron su alegría cuando apareció en el centro exacto de la plaza un pequeño limonero perfectamente geométrico que tan pronto semejaba una esfera de hojas verdes y brillantes, como un enorme ramo blanco de azahar, como un círculo amarillo de limones apelmazados. ¡Los fuegos!, gritaba todo el mundo. También yo me había puesto a gritar. Una gran lechuza se posó en mi hombro. Tuve miedo de que me clavase las uñas y desperté sobresaltada. Estaba en el butacón, por un ligero hilillo de saliva en la comisura del labio. El mayordomo retiraba su mano enguantada. «Perdone que la despierte», susurró con amabilidad. «Soy el único que aún está levantado en la casa y van a dar las 11 de la noche. No creo que el coordinador pueda recibirla hoy». Aún estaba enajenada. Tardé unos segundos en enfocar el rostro que me hablaba y un poco más en encajar en su lugar el significado de las palabras que se me dirigían.
sobre un primoroso camino de lanchas de pizarra, y la cancela se cerró detrás sin un mínimo chirrido, cómplice, delicada. Aunque no la oía, noté en la nube que se estaba cerrando. Era lo normal, lo esperado, nada más usual que una cancela automática, un ascensor automático, las puertas automáticas de un hipermercado. ¿Por qué intuí entonces que algo se cerraba tras de mí en la elemental linealidad de mi propia vida? ¿Y por qué me sentía de pronto tras aquel injustificado sentimiento de cancelación tan exageradamente fuerte y decidida? No hacía falta tanta energía para una simple entrevista. Por la primera curva del fondo por donde se perdía de vista el caminillo, apareció de pronto un gran danés negro. Olijeando con la enorme cabeza baja, se aproximó con un trote juguetón y me tendió la mano. Sin ser un perro joven, más bien todo lo contrario, tenía movimientos de cachorro. Por un capricho inexplicable de mis neuronas, su presencia me hizo revivir un atardecer a la orilla de la playa, en el que había contemplado y entrañado el mar como si de un párvulo se tratase, que podía acariciarlo, que me cabía el rostro vastísimo del mar en la palma de la mano. Bravucón, el niño mar había jugado con mis pies y yo había sentido un largo y dulce deseo de llorar. Me pregunté por qué cosas tan inmensas se tornaban diminutas al llegar a un corazón, y alargué la mano abierta hasta hacer que reposase sobre ella la pesada zarpa negra que se me tendía. Me sorprendió una vez más la extraña habilidad de los perros para agachar la cabeza y mirar los ojos al mismo tiempo. Era una sola nota. Se distorsionaba para agudizarse o hacerse levemente más grave, pero sin llegar a alcanzar nunca el semitono continuo. El ritmo tampoco era regular, aunque existía una sensación de continuidad, de coherencia. Tenía la cualidad de la cuerda rozada y tenía sobre todo un cuerpo, un volumen, una redondez que jamás había llegado a imaginar que pudiera existir. Pronto me di cuenta de que no era el sonido de un roce aislado. Se trataba de la misma nota armonizada consigo misma en multitud de variantes que se superponían y que conseguían acordar sus ínfimos grados de irregularidad de una forma a la vez salvaje y virtuosa en extremo. Todas las variantes parecían surgir, sin embargo, de una misma caja de resonancia, como si se tratase de una especie de viola gigantesca cuyas innumerables cuerdas, todas idénticas, vibrasen sincronizadas en una simplísima y a la vez complejísima frase musical que en permanente fuga parecía no poder tener una resolución final. Llegué a sentir que aquellas variantes increíbles bullían al unísono en mis venas, 3, 5, 100, innumerables, y aunque era algo nuevo para mí, vislumbré que se trataba de un acorde muy viejo, un acorde perdido y al mismo tiempo inexplicablemente familiar. Algo me estaba siendo devuelto, algo indefinible que intuía necesario para poder estar completa, algo así como las cifras de una emisora que hubiese olvidado, o más exacto aún, la nota guía de un diapasón que se hubiese extraviado entre el barullo de mi memoria. Mis ojos comenzaron a lagrimear como órganos independientes, y con aquel épico llorar de ojos, el sonido se fue diluyendo hasta que quedó tan solo el tacto muelle del sillón. Tras unos segundos de quietud, abrí los ojos. El gran danés me miraba. Alcé la cabeza. Todos me miraban. Me incorporé con torpeza y, encarando feliz al jardinero, hice un amago de bailar para él. Se doblaron mis rodillas y tuvieron que sujetarme para que no cayese al suelo.
gozar. Qué plenitud rabiosa, qué certera pasión, qué gavilla universal y viva de hilo de oro de ser. Qué de prodigios antes y después de lo irrecordable, de lo inolvidable, de aquello cuyo nombre habita ribador oculto y pertinaz en la punta, siempre en la misma punta de mi lengua. Va a despedir el acto Manuel, que entró. Yo ahora solo quiero deciros, que lo sabéis, que ahí al ladito tenemos una cena. Porque va a ser cena, y yo creo que van a ser 2 cenas por lo menos, porque todo el mundo trae cosas y trae más de la cuenta. En el momento en que ya Manuel nos despide y demás, pues todos, Manuel incluido, nos falta. Primero hay que comprar el libro. El libro no firma. Y Elías estará encantado de firmárselo. Eso es. Pues nada. Pues. Bueno, pues nada, muchas gracias. Nada, ahí está la mesa, por ejemplo, ahí está Manuel. Primero y libro, yo estaré por aquí. Venga, gracias, buenas tardes.